Bueno, para nosotros sistematizar es sobre todo aprender desde nuestra propia experiencia, ¿no? Y desde ahí también ir generando pues, nuevos conocimientos y nuevas propuestas para ir trabajando, ¿no? Entonces, nosotros comenzamos en el tema de la sistematización muy vinculado al tema de educación popular, de investigación, acción, participación, ¿no? Y desde ese enfoque es que también nos acercamos a esta metodología, ¿no? Que es una metodología que yo creo que ayuda a que las propias personas participen y reflexionen sobre su propia realidad y que contrasten esa realidad o esas experiencias vividas también con componentes más teóricos y de ahí vayan avanzando y mejorando en lo que es sus prácticas habituales o sus experiencias o su manejo de las organizaciones y demás, ¿no? En este sentido yo creo que tiene como diferentes componentes, ¿no? Uno es más de un proceso que genera aprendizaje en sí mismo, ya solo por realizarlo. Es un proceso que yo creo que produce reconocimiento de las personas que han vivido la experiencia que están sistematizando, ¿no? Y un proceso que vincula, yo creo que la práctica y lo cotidiano con la teoría y con la academia, ¿no? Y que, bueno, pues enriquece a ambas, ¿no? Y las pone en diálogo. Y en ese sentido yo creo que también nos reconoce a aquellos que trabajamos en el ámbito de lo social o en las comunidades y así, como gente con capacidad también reflexiva y con capacidad de aportar algo, por lo menos a las teorías, ¿no? No siempre esperar que la teoría nos aporte a nosotros, sino, bueno, pues poder ir aportando, ¿no? En ese sentido, yo creo que la sistematización para nosotros fundamentalmente nos ayuda a entender la lógica de los procesos sociales, sobre todo, ¿no? Y a entender por qué pasó lo que pasó, ¿no? Yo creo que tiene algún paralelo y algunos puntos de confluencia con la evaluación, pero la evaluación tradicionalmente entendida también, ¿no? Nos ayuda a ver un poco más, bueno, pues que si los medios o las actividades que hemos realizado han contribuido a los objetivos o los resultados que teníamos previstos, ¿no? Y se focaliza más en mirar lo que ya estaba previsto de antemano, ¿no? Quizá la evaluación mira desde el inicio y el resultado y la sistematización complementa pues mirando lo que ha ocurrido en el proceso, ¿no? Y no valorando o juzgando tanto los resultados, sino bueno, pues intentando entender las lógicas que han jugado, ¿no? En parte en el proceso. Por eso yo creo que bueno, pues sistematizarlo hay que hacerlo en momentos concretos, no es como una metodología que se integra en la cotidianidad, ¿no? Sino que bueno, requiere de su tiempo y yo creo que nos puede aportar en entender algunos procesos, ¿no? Y no en todo caso o siempre hay que hacerlos, ¿no? Pero bueno, pues luego como yo creo que los procesos de entender la evaluación también van ampliándose, ¿no? Y se habla más de evaluaciones de impacto y otros elementos, pues ahí tiende a haber cada vez más confluencias, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que la sistematización aporta eso, entender las lógicas y entender las lógicas desde nuestra manera o nuestra propuesta es entenderlas en diálogo y constante con la gente que ha vivido esa experiencia, ¿no? En ese sentido, bueno, pues hemos tenido algunas experiencias que nos han ayudado a entender un poco más, pues sobre todo sobre temas participativos, que es un tema que a nosotros nos interesa, ¿no? Y hemos sistematizado experiencias en País Vasco y en el Estado español, en Colombia y en Costa Rica, ¿no? De participación ciudadana y viendo las lógicas y intentar entender qué es lo que juega, qué es lo que está en juego, qué elementos son los que facilitan o dificultan esa participación, ¿no? Y ha sido interesante comparar o poner en diálogo también a las propias experiencias, ¿no? Las experiencias de cada lugar y luego todas las experiencias juntas, ¿no? Y de ahí sí se han sacado algunos elementos que son comunes independientemente del contexto, ¿no? Y hay otros que son específicos en el contexto en el que tenga lugar la experiencia y demás, ¿no? Otras experiencias que hemos tenido es también en procesos de empoderamiento de mujeres, ¿no? Pues ver más allá de lo que está en el proyecto, ¿no? Cuáles son las dificultades, cuáles son los elementos que están en juego, qué procesos de cambio también se dan en las propias mujeres, en las comunidades y demás, ¿no? Y yo creo que aporta eso, pues un poco el repensar la acción desde otra mirada y contrastando con la teoría, ¿no? Y darnos pistas y luces para próximas intervenciones o así, ¿no? A veces yo creo que es rico también el poder hacer una experiencia o que el grupo reflexione sobre su propia práctica, pero también el diálogo con otras experiencias que estén en el mismo ritmo, reflexionando sobre sus prácticas, también nos genera como algunas pistas, ¿no?
Nosotros, de hecho, recientemente hemos sistematizado algunas experiencias de concertación en cierta medida en diferentes lugares, en India, en Burundi y en Perú, y hemos hecho un taller conjunto y hemos podido también llegar a algunas recomendaciones o algunos aprendizajes para la cooperación, ¿no? Y los hemos puesto en diálogo también con los agentes políticos, bueno, pues para ver si de ahí podemos ir siempre haciendo un trabajo mejor, asumiendo también cada uno lo que puede aportar en ese proceso, ¿no? Y no tanto juzgando, prejuzgando, aunque eso siempre nos sale un poquito, ¿no?